Aló, aló, ya estamos otra vez. Ya, listo, ahora sí. No es donde nos quedamos. Sí, en esta, ¿no? Y aquí nos quedamos. Estábamos analizando las cardinalidades, ¿no? Bien, ahora entre préstamo y ejemplar. Siempre hay que hacer las 6 preguntas de ley, ¿no? Se puede empezar por cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con ejemplar. De uno a uno primero. De ejemplar a préstamo de uno a uno. Y la pregunta sería, ¿es posible que un ejemplar se haya prestado en un préstamo? Y eso, claro que sí, me dicen. En nada más lo puedo ver en la documentación, ¿no? ¿Y es posible que un ejemplar se haya prestado varias veces? No sé si en la documentación está, a ver si alguien lo tiene ahí y me dice sí, aquí está, ¿no? Si se puede prestar varias veces, tendría que fijarse acá, ¿no? Si es que lo dice, ¿no? Sí, aquí dice, un ejemplar se puede prestar muchas veces, es en el ítem 8, ¿no? ¿Lo notan? Pero podría puede existir un ejemplar que no haya sido prestado aún. Es un ejemplar nuevo que recién ha llegado a la biblioteca. Entonces vamos por acá. Aquí estábamos. Sí, es posible que un ejemplar se haya prestado varias veces también. Y también es posible que un ejemplar nunca se haya prestado. Está el cero de una vez, ¿no? Y ahora de préstamo ejemplar. Es posible que en un préstamo se haya prestado un ejemplar. Pues sí, ¿no? Para eso es. Y ahora la otra pregunta es, de uno a muchos, de préstamo ejemplar. Estamos ahora al revés, ¿no? De préstamo ejemplar. De uno a muchos. ¿Es posible que en un préstamo se presten varios ejemplares? Pues no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está ahí escrito? ¿Está en las reglas de negocio? ¿Está explícito o hay que preguntar? Pues, pues no lo dice, ¿no? No lo dice explícitamente. Entonces, ¿cuál sería la pregunta entonces en todo caso? Porque mi duda está acá. Mi duda está acá. De préstamo ejemplar, de uno a muchos. No sé si hay cardinalidad de uno a muchos, ¿no? Pero ¿cuál sería su pregunta? ¿Cómo preguntaría? A ver, voy a admitir a todos los que están ahí. A ver, mi duda es si entre préstamo y ejemplar hay cardinalidad, desde préstamo ejemplar, ¿ah? De uno a muchos, ¿no? Esa es mi duda. Porque no está bien claro en el documento, ¿no? No dice precisamente si es posible o no es posible eso. ¿Cuál sería su pregunta entonces? Imagínese, yo soy el bibliotecario y usted está tratando de levantar esta base de datos y ha leído la documentación, ese documento que le he mandado, pero ahí no está muy claro acerca de que si en un préstamo pueden incluirse varios ejemplares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su pregunta? Tiene que ser una pregunta sencilla, clara, transparente para el usuario final al que le está preguntando, pues al bibliotecario o a un empleado de la biblioteca, ¿no? No le va a decir, Podrías decir, a ver, eh, eh, si en un préstamo puedes sacar varios ejemplares de un libro. así es. Si en un mismo préstamo se puede llevar varios libros, ¿no? Entonces el bibliotecario va a decir, no, acá se llevan uno nomás. En algunas bibliotecas sí, ¿no? Te puedes llevar dos, tres, tiene un límite, ¿no? Pero no, Ujú. acá es uno nada más. Te llevas un libro, cuando lo devuelves te puedes llevar otro, ¿no? Si no, no. Entonces solamente es uno. Entonces, esa regla había que preguntar porque no estaba bien clara, ¿no? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Alejandro Ancuar. Alejandro, ya, muy bien Alejandro, ¿no? Eh, entonces así es como se tiene que preguntar, ¿no? O sea, no pueden preguntar si hay cardinalidad de uno a muchos, ¿no?
No, tienen que preguntar de una manera transparente, que se entienda, que es claro, que si en un préstamo se pueden llevar varios libros. Es decir, no, se llevan uno nomás. Ya, muy bien. Ahora sí, es a uno nomás. Ahora falta los ceros, ya lo vimos, de ejemplar a préstamo. Es posible que un ejemplar eh, nunca se haya prestado, o sea, que no figure en ningún préstamo. Y está, ¿no? Arriba lo hemos visto, ¿no? Eso está escrito como regla de negocio que puede existir un ejemplar que nunca haya sido prestado. Es nuevo, ¿no? El libro tiene como 10 ejemplares, se han llevado varios, pero ese último que han traído, que es nuevo, está ahí, todavía nadie se lo ha llevado, ¿sí? Y falta de préstamo ejemplar de 1 a 0. No está escrito ahí. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Cardinalidad de préstamo a ejemplar de 1 a 0. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Existe entre préstamo y ejemplar cardinalidad de 1 a 0? ¿Eso qué quiere decir? De forma sencilla y transparente. Que puede que en un préstamo no se preste nada. Me parece un poco tonto, ¿no? Pero es una pregunta que hay que hacerla de todas maneras, si es que no están seguros, si no está escrito, ¿no? Necesariamente en un préstamo se tienen que llevar un ejemplar. Y te van a decir, por supuesto, puede haber un préstamo, no figure nada, no, pues entonces ¿para qué vamos a hacer el préstamo, no? Tiene que haber por lo menos uno, y uno es lo que tienen que llevar y nada más que uno. Así son las reglas de negocio, entonces no hay cero. Bien, la cardinalidad queda entonces de 1 a 0 muchos desde préstamo ejemplar. Cuando lean las cardinalidades siempre procuren empezar desde el 1 hacia adelante, del 1 a muchos. Bueno, cuando tiene de muchos a muchos ya es indiferente por cuál de los dos empiezan, ¿no? Pero cuando tienen que empiecen uno y en el otro lado terminen muchos, desde cero muchos, etcétera, empiecen desde el más chiquito hacia el más grande, ¿no? Y ahora vamos como ejemplar al libro. También hay que hacer las 6 preguntas. Empezamos con ejemplar al libro de 1 a 1. ¿Es posible que un ejemplar le pertenezca a un libro? Entonces, es decir, que, claro, pues el ejemplar tiene que ser un libro. Muy bien. Y la siguiente pregunta, de ejemplar al libro de 1 a muchos. No sé si está escrito. En todo caso, ¿cómo preguntarían? A ver, búsquenos, si está escrito me lo dicen, ¿no? Mi duda es ahora si entre ejemplar y libro hay cardinalidad de 1 a muchos. Entre ejemplar a libro, ¿eh? De ejemplar al libro de 1 a muchos. ¿Cuál sería la pregunta? Si es que no está escrita o si no está clara. ¿Cómo sería la forma de salir de las dudas encontrando la regla de negocio? Pero ¿cuál es? ¿Un ejemplar está incluido en muchos libros? No, el ejemplar no está incluido, sino el ejemplar tiene, o sea, el ejemplar, en el ejemplar se presenta un libro o se presentan varios libros en el mismo ejemplar, ¿no? El ejemplar le pertenece a varios libros. Esa es la pregunta. Tienes un ejemplar, o sea, un tomo, ¿no? Y dentro de ese tomo hay 3 libros en realidad. Entonces, pregunta si eso es posible, ¿no? Que tengas un ejemplar, o sea, físico, ¿no? Un libro ahí con su pasta, todo, ¿no? Pero dentro de ese ejemplar en realidad hay 3 libros, ¿no? Esos son a veces tipo enciclopedia que a veces tienen, ¿no? Pero en este caso no es así. Hay que preguntar si un ejemplar puede corresponder a varios libros. Entonces, en ese ejemplar empastado hay 2 libros en realidad, 2 en 1. No, así dicen, el ejemplar es solo de un libro nada más. Ah, ya, esa es su regla de negocio. Por eso tenían que preguntar eso bien claro. Si en un ejemplar solamente se incluye un libro, o en un ejemplar se pueden incluir varios libros. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, no, le dicen que es solo un libro. Ya, entonces es a uno, no es a muchos. Ahora vamos a empezar de libro a ejemplar. Al revés, ¿no? De libro a ejemplar de 1 a 1. ¿Es posible que un libro posea un ejemplar o tenga un ejemplar? Sí, claro que sí, los libros tienen que tener ejemplares. Pues es posible que solo tenga un ejemplar. Claro, ese libro lo han traído, solo tiene un ejemplar. No hay más. Ya, sí puede darse ese caso. Y puede haber un libro que tenga varios ejemplares. Bueno, eso es lo que la mayor parte lo tiene, ¿no? Para que se puedan llevar varias personas el mismo libro, ¿no? Tienen varios ejemplares, ¿no? Sí, hay un libro que tiene varios ejemplares. Sí puede haber eso. Entonces sí es de 1 a muchos. Ahora faltan los ceros. De ejemplar al libro. De ejemplar al libro de 1 a 0. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Un ejemplar con libro tiene cardinalidad de 1 a 0?
Pues eso no está muy claro para cualquier persona que no maneje pues nuestro idioma, ¿no? Hay que explicarle, hay que preguntar de otra manera o verificar si la regla de negocio existe, ¿no? Lo que me importa es saber si ahorita existe cardinalidad de 1 a 0 de ejemplar al libro. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Puede que un ejemplar le pertenezca a 0 libros? O sea, ¿puede que un ejemplar no sea de ningún libro? Esa sería la pregunta, ¿no? Aunque parece una pregunta un poco absurda, pero de todas maneras hay que hacerla. ¿Un ejemplar necesariamente tiene que ser de un libro o puede ser que un ejemplar no sea de ningún libro? Entonces, ¿de qué libro va a ser? Pues el ejemplar, le van a decir. No, tiene que ser necesariamente de un libro. No puede ser un ejemplar que no se sabe de qué libro es, ¿no? Tiene que ser de un libro necesariamente. No hay ceros. Ahora pasamos del libro a ejemplar de 1 a 0. Nuestra duda es ahora si existe cardinalidad de 1 a 0 del libro ejemplar. ¿Cómo sería la pregunta, ¿no? La pregunta podría ser si todos los libros que tienen ejemplares. Claro, por lo menos uno. Claro, por lo Pero menos la uno. idea que diga el cero es, podría haber un libro que no tenga ejemplar, ¿no? Esa sería la pregunta un poco más contundente. ¿Puede haber un libro que no tenga ejemplares? No tenga ni un ejemplar. Está el libro, pero no está el ejemplar. Por ejemplo, registran, ¿no? Porque el dato del libro está en una ficha de libros, ¿no? El libro, no sé, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ahí está registrado. Y resulta de que no hay ningún ejemplar de ese libro. ¿Y por qué lo pusieron entonces? Y no es que, por ejemplo, es que se lo hayan llevado, se lo hayan prestado, ¿no? Esa es otra cosa. El libro puede tener 10 ejemplares y ahorita no hay ninguno en la biblioteca. ¿Por qué? Porque está prestado. Pero el libro sí tiene 10 ejemplares, lo que pasa es que están prestados. Lo que estoy preguntando es que puede haber un libro que no tenga ejemplares, o sea, está teóricamente como libro, ¿no? Está en una ficha, pero en realidad no hay ni un ejemplar de ese libro. O sea, está solamente teóricamente ahí. ¿Y para qué lo tienen si no van a poder prestarlo, no? Entonces, esa sería la pregunta que habría que hacer. Si puede haber un libro del cual no se tiene ni un ejemplar. Y nos van a decir, no, si tenemos un libro registrado es porque lo van a buscar los lectores y si lo buscan, van a pedirlo. Entonces tenemos que tener por lo menos uno, si no, no tendríamos registrado el libro, ¿no? El libro, para que esté registrado como libro, debe tener por lo menos un ejemplar físico para que se lo puedan llevar. ¿De acuerdo? Entonces no hay ceros, pues. Empieza desde uno. Un libro puede poseer desde uno a muchos ejemplares. Cero no, pues. Así quedaría esa cardinalidad, ¿no? De libro a ejemplar, de uno o muchos. ¿Alguna duda con respecto a las reglas de negocio que enuncié? O si está claro, podemos pasar a la siguiente relación. A ver, Todo bien, profe. ¿Todo bien? ya. Escucho por ahí una voz. Si alguien necesita hablar, pueden habilitar su micrófono, ¿no? Yo lo he habilitado para que puedan usarlo. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente relación. La relación entre libro y autor. La relación entre libro y autor. Empezamos con libro y autor. De 1 a 1, siempre así. De libro, por ejemplo, podría ser con autor. Empecemos con libro. ¿Es posible que un libro lo escriba un autor? Preguntamos eso y de la lectura que tenemos ahí sabemos que sí es cierto, ¿no? Luego, de 1 a muchos. ¿Es posible que un libro lo escriban varios autores? Y sí está escrito, ¿no? Sí está como regla de negocio. Un libro puede ser escrito por varios autores, dice. Entonces es de 1 a 2 a 3 a muchos. 2.m significa, es un intervalo que va desde 1 hasta muchos. Luego tenemos que ver la cardinalidad en el sentido contrario, desde autor hacia libro. Y empezamos preguntando, autor con libro de 1 a 1. ¿Es posible que un autor haya escrito un libro? Y claro, sí es posible.
Y es posible que un autor haya escrito muchos libros, también es posible en esta realidad, de acuerdo a las reglas de negocio que hemos visto en la documentación. Ahora faltan los ceros. Siempre los ceros hay que dejarlos para el final porque es a veces la parte más engorrosa. De libro a autor de 1 a 0. ¿Qué significaría que un libro tiene cardinalidad de 1 a 0 con autor? Que un libro lo ha escrito 0 autores. O sea, la pregunta sería, ¿es posible que un libro no lo haya escrito nadie? Y me dicen de que no se registran libros sin autores y autores sin libros. O sea, tiene que de todas maneras tener autor. Así sea anónimo, porque el autor sería anónimo. Tendría un valor. No hay ceros. Ahora, de autor a libro, de 1 a 0. Es posible que un autor, perdón, de autor a libro, es posible que un autor haya escrito 0 libros. La pregunta sería, pues, que puede haber un autor registrado del cual no se tiene ningún libro, ¿no? Entonces, ahí creo que dice bien claro de que no se registra autores en libros ni libros en autores. Si tenemos un autor registrado es porque por lo menos tenemos un libro de él, ¿no? Tenemos Stephen Hawking, ya está ahí registrado como autor, y debe haber por lo menos un libro de él, porque si no hay ningún libro, entonces ese autor no debería estar ahí, ¿no? Tiene que tener por lo menos un libro. O sea, no hay cero tampoco en ese lado. Y bien, así ya llegamos a construir el diagrama, entidad-relación, el diagrama casi conceptual, pero falta algo. ¿Qué falta? Los Los atributos. atributos. Los atributos, sí, los principales nada más, no se pone muchos, ¿no? Un Sí. par es suficiente. Por ejemplo, el ejemplar. El código de ejemplar, el ID ejemplar, ¿no? Que vendría a ser el identificador. Y viene subrayado siempre, no se olvide de eso, es importantísimo para el siguiente paso que vamos a dar. Si no tenemos bien representado el diagrama, podemos cometer errores al transformar. Es importante tener bien identificado al atributo identificador, que es importantísimo para la siguiente transformación que se va a hacer. Y luego, un atributo más, cualquiera. Ahí en el documento hay muchos atributos del ejemplar, ¿no? De repente, en mi caso no había muchos, entonces, pero yo pregunté y me dijeron que había una fecha de ingreso, o sea, la fecha que el libro físico, o sea, el ejemplar entró a la biblioteca, ¿no? Ya, ese podría ser. Y no más, suficiente con eso. Del libro. El libro tiene un código que lo identifica de manera unívoca, o sea, solo 1 y no se puede repetir. El ID del libro podría ser, o el código del libro, ¿no? Y lo subrayamos porque es identificador. Después hay más atributos, ¿no? Pero se me ocurre ponerle nada más la cantidad de páginas. Puedo ponerle más si quiero, pero con 2 es suficiente. Luego, autor. El ID autor y su apellido. Apellido paterno, por ejemplo. AP paterno le he puesto. Y ya saben, el identificador está subrayado. Luego, en préstamo puede estar el número de préstamo. Y como eso no se repite, también lo subrayo, es el identificador. Y un dato puede ser la fecha de evolución, por ejemplo. Hay varias, la fecha del préstamo, etcétera, pero uno nomás, no pongan más. Aparte del identificador, uno más, que sean 2. El identificador y uno más. Y lector, su ID lector, su código lector, y su apellido, su nombre, su teléfono, le he puesto por poner un atributo adicional. ¿Por qué les digo que solo pongan 2 nada más y no pongan más? Cuando ustedes terminan el modelo conceptual, pueden decir y afirmar categóricamente, ya está bien, porque el siguiente paso, ¿cuál es? La transformación al modelo lógico. Y de ahí, transformarlo al modelo físico. Y de ahí, la implementación de la base de datos, ¿no? Entonces, si ustedes afirman que este modelo está bien, el siguiente paso es simplemente convertir lo que está acá en el modelo lógico, que es aprender reglas de transformación que vamos a ver. Ahí no hay muchas reglas de negocio que ver ya. Es más que todo reglas de transformación, o sea, fórmulas que te ayudan a transformar esto de acuerdo al modelo que hayas elegido, ¿no? Nosotros hemos utilizado la tecnología del modelo relacional, de COT, luego vamos a ver por qué. Es el que usan todos pues, actualmente, ¿no? Entonces, el punto es que si el modelo conceptual está bien, ya podemos pasar al siguiente. Pero nosotros hemos hecho esto leyendo documentos, preguntando a una persona, a otra persona, ¿no? Indistintamente, y de ahí ha salido el modelo. Antes de llevar a cabo el paso que sigue, que es crucial, debo consolidar si esto está bien. Debo verificarlo de todas maneras. ¿Y cómo lo voy a verificar? Pues yo leí por partes, pregunté a diferentes personas,
lo que me ayudaría a certificar que esto está bien es buscar una persona que conozca bien la realidad, que conozca cómo funcionan las reglas de negocio. Generalmente es un empleado antiguo, ya que tiene tiempo trabajando, ahí que ya tiene experiencia, sabe cómo se maneja esa realidad, y lo pido prestadito, ¿no? Un ratito para que venga y me ayude, porque necesito hacerle preguntas, ¿no? No se van a negar, no necesitan pues la base de datos. Entonces, viene el empleo más experimentado. En este caso sería el bibliotecario, ¿no? Un bibliotecario que tiene tiempo trabajando. Entonces, esa persona se debe sentar junto con usted y usted debe mostrarle este modelo, el modelo conceptual, y debe explicarle, porque él va a decir, no, pero yo cómo te voy a ayudar si yo no soy ingeniero, no soy técnico, no sé nada de esas cosas. Como, no te preocupes, lo único que necesito que conozcas bien es que las reglas de negocio de la realidad que estoy investigando. ¿Y tú la conoces? Yo, claro, tengo años trabajando acá. Eso es lo que importa. Entonces, en este diagrama estoy tratando de representar lo que sucede en esa realidad. Entonces, este diagrama debe ser por eso simple y transparente, no debe ser muy detallado. Imagínense que a usted se le ocurre poner en ejemplar 10 atributos, en libro 12 atributos, autor 20 atributos, préstamo 10 atributos, lector 30 atributos. Así. Entonces, ¿qué pasaría en este diagrama? Aparecerían globitos por todo sitio, saltando en el diagrama y haciendo del diagrama una telaraña prácticamente, ¿no? De un montón de atributos que se van cruzando ahí. ¿Qué va a suceder cuando usted lo traiga pues a la persona que le va a ayudar? Si ve así una cosa tan tupida, tan pesada, se va a confundir. Se va a asustar y decir, ¿qué es esto? No entiendo esta maraña, ¿no? Debe ser pues sencillo. Con 2 atributos es suficiente. No me importa más eso por ahora. Eso me va a importar después cuando entre al siguiente modelo. Pero ahora, por ahora lo que tengo que descubrir es que si las entidades están bien puestas y sus relaciones están representando las reglas de negocio de esa realidad. Entonces, esa persona que me va a venir a ayudar debe ver este plano fácil, pues, ¿no? Si usted le pone un montón de atributos, se lo pone difícil, lo va a marear, ¿no? Por eso es la recomendación de que solo le ponga 2, el identificador necesariamente, ¿no? Y luego uno más para poder más o menos darse cuenta de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que pasa esa certificación, porque podría ser que el empleado, el bibliotecario, no sé, la persona que le está ayudando le dice, oye, sí, está bien, pero acá me parece que hay algo que no está bien. Oye, pero yo leí, sí, pero aquí pasa algo adicional. ¿No está escrito? No, no está escrito, pero así funciona. Y eso suele suceder en nuestra realidad. Hay muchas cosas que se hacen solo por práctica, ¿no? Y no, ni siquiera están escritas. ¿Y cómo es que lo hacen? Es porque así siempre se ha hecho, pues así se ha hecho siempre, esa es la clásica, ¿no? Así lo hacemos siempre. Y nadie, no está escrito, no, todo el mundo sabe. Mm, pero ahora nosotros necesitamos que eso quede evidenciado para que sea nuestra, nuestra garantía de que nuestro proyecto es bueno, ¿no? No podemos ir a presentar un proyecto diciendo, ¿y cómo lo hizo? Porque me parece que es así, ¿no? Yo intuí que era así. No, 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 tiene que estar demostrado. Todo descrito, por favor, ¿no? Entonces, eso ya va a ser su prueba fehaciente para que pueda decir, esto está bien. Y recién se pasa al siguiente, ¿no? Cuando está seguro que esto está bien, recién puede pasar al siguiente. Si no, no. Un error acá le puede multiplicar, de uno pueden salir varios errores en el modelo lógico, ¿eh? Y del lógico para el físico también, y del físico a la implementación también, y la base de datos finalmente va a salir cojeando, pues. Va a funcionar algunas veces sí, algunas veces no. ¿Por qué? Porque no está representando lo que realmente sucede en la realidad. Bien, entonces ya está, el ejercicio ya está. Vamos a entonces a pasar a otro más, ¿ya? Vamos a pasar a otro más. Voy a cerrar esto. Voy a pasarles el ejercicio que tengo acá. A ver, eso se lo voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? Mientras tanto, vamos a hacer un alto acá, creo mejor, para que se pueda grabar tranquila la segunda parte. Ven ya.